Hola mis aventureros, en esta nueva oportunidad estaré realizando la transformación del patrón básico de pantalón para convertirlo en un blue jean. Comenzaré cargando el patrón básico, tanto la parte delantera como la parte trasera. Para ello voy a comenzar con los bolsillos, la parte delantera. Voy a entrar 5 centímetros y voy a bajar 7 centímetros. Y unimos en curva. El largo lo voy a dejar de aproximadamente 20-21 centímetros. De ancho vamos a colocarlo de 11 centímetros. Y escuadramos. Con la regla curva vamos a redondear la esquina del bolsillo. Para el cierre lo vamos a dejar de 13 centímetros. Puede ser de 12 o 13 centímetros. Recortamos la parte delantera. Con un papel doblado a la mitad vamos a calcar el bolsillo. Lo posiciono debajo del patrón y marco el contorno. Recortamos. Redondeamos la esquina. Lo podemos dejar recto o lo podemos hacer redondeado. Yo voy a hacerle la muestra aquí, pero realmente yo lo voy a cortar en una sola pieza. Si lo queremos separado, simplemente aquí arriba entramos 2 centímetros y redondeamos. Así separaríamos el bolsillo en dos partes. Pero recuerden que yo lo voy a dejar unido. Colocamos el bolsillo detrás de la base del pantalón. Una vez lo tengamos cuadrado, vamos a cortar la boca del bolsillo. Una vez recortado una de las partes del bolsillo, necesitamos cortar las vistas. En un papel vamos a montar el patrón delantero y vamos a calcar la parte de la boca del bolsillo. Y de aquí de la línea vamos a bajar 4 centímetros alrededor. Recortamos. Aquí tendríamos la vista que va en la parte posterior. Ahora vamos a cortar la vista que va por la parte interna. Colocamos el patrón y marcamos de esta manera. Ahora alrededor vamos a marcar 4 centímetros. Marcamos 4, 4 hasta completar el contorno. Esta sería la vista que va por la parte interna del frente.
Esta iría pegada en el bolsillo. Se enfrenta derecho con derecho y se cose 1 centímetro, y cuando le demos la vuelta va a quedar hacia la parte interna del bolsillo del pantalón. Las vistas las cortaríamos de la misma tela del pantalón, y los bolsillos sí se puede realizar de alguna tela para realizar bolsillos. Para la jaletilla hacemos un rectángulo de 4 centímetros por 14. Y recortamos. Redondeamos una de las esquinas de esta forma. Para la otra pieza vamos a necesitar un rectángulo de 14 centímetros por 10. Las coloqué de 13 centímetros, va a ser el largo de la cremallera, pero siempre le dejo 1 centímetro adicional. Esta sería la pieza que va doblada de un lado. Y esta la otra pieza que va del otro lado para colocar la cremallera. Esta se cortaría por una pieza de la misma tela del pantalón. Este por una, el patrón por 2, la vista por 2, la otra vista por 2, y el bolsillo, si se va a hacer en una sola pieza, se cortaría por 2. Si se hace por separado, se cortaría 2 piezas de uno y 2 piezas del otro. Esto sería para la parte delantera. Ya para la parte posterior, vamos a realizar la siguiente transformación. Vamos a bajar de tiros 9 centímetros. Y del lateral 5 centímetros. Unimos. Recortamos. Ahora vamos a separar estas 2 piezas. Yo automáticamente ya le dejé el centímetro a la parte de abajo, porque yo le iba a realizar de 10 centímetros y de 6, pero a la final le dejé el centímetro a la parte del pantalón. Ahora solo le voy a añadir el centímetro de costura más el centímetro que le quité a la pieza. Voy a añadirle 2 centímetros. En un papel voy a marcar 2 centímetros y 2 centímetros y voy a trazar una línea. Posiciono esta pieza sobre esa línea y sujeto con cinta o pegamento. Y voy a recortar alrededor. Y así tendría los 2 centímetros para la unión. Voy a buscar la mitad de esta línea para sacar el bolsillo trasero. Voy a bajar 3 centímetros y medio. Y escuadro una línea. Desde el centro hacia un lado voy a colocar 5 centímetros y medio y del centro hacia el otro lado 5 centímetros y medio. Voy a realizar el bolsillo de aproximadamente 11 centímetros. Y bajamos 12 centímetros. En un papel vamos a sacar el bolsillo. Lo vamos a colocar de 11 centímetros por 12.
En la parte de abajo subimos 2 centímetros a cada lado y marcamos un punto a los 5 centímetros y medio. Y vamos a llevar esos 2 centímetros al centro, igual de ambos lados. Recortamos. Voy a entrar medio centímetro a cada lado. Y lo uno al inicio. Esto es para darle una forma al bolsillo. Aquí voy a marcar la mitad y la posiciono y marco la posición en la que la voy a dejar. Y a este le voy a marcar 1 centímetro a cada lado para costura y 2 hacia arriba. Esto es para doblarlo hacia adentro cuando lo vayamos a coser. Doblamos el centímetro hacia adentro y los 2 centímetros y así nos quedaría para posicionarlo sobre la pieza y coser. Este se cortaría por 2, el patrón se cortaría por 2 y esta pieza por 2. Solo nos faltaría para la pretina, cortamos un rectángulo de 10 centímetros por 70. Siempre la dejo un poquito más larga. Esa se cortaría por 1 y va doblada a la mitad. Y cortaríamos tiras de 3 centímetros, de 3 o 4 centímetros, dependiendo del ancho que lo queremos, para realizar pasadores. Se dobla ambos lados hacia adentro y se pasa doble costura. Cortaríamos 5 pasadores por 3. Estos serían los cortes que necesitaríamos para realizar el blue jean. Recuerden que yo en este caso la dejé con el mismo ancho de la bota porque lo quiero realizar de esta forma. Ustedes, si lo quieren un poco más pegado en la parte de abajo, pueden quitarle 1 centímetro a cada lado. Recuerden que la misma cantidad que le quiten de un lado tiene que ser la misma que le quiten del otro. Espero que les haya gustado. Suscríbete si no te has suscrito, dale like y los espero en el próximo tutorial.